Buenas tardes, estudiantes, venimos a un nuevo video tutorial. Ahora, análisis de lazo cerrado en fuentes independientes por medio de ley de voltaje de Kirchhoff, en donde encontramos el circuito que se está desarrollando. Tiene una fuente de entrada de 20 voltios que va hacia una resistencia R1. En su anotación se escribirá 20 voltios igual al voltaje de entrada 1, o sea, sería voltaje de entrada B en 1. ¿Cómo vamos a pasar después de R1 a R2? Pues debemos tener en cuenta algo muy sencillo, que la corriente que pasa por esa resistencia, la corriente de la resistencia, se describirá en el caso como voltaje en la resistencia, como V por I. Entonces uno coloca que el voltaje en esa resistencia es VR1. Después tenemos nuestro segundo voltaje de entrada, que son 5 voltios. También lo llamaremos voltaje de entrada número 2, igual a 5 voltios. A continuación, lo que haremos es pasar de R2 a R3, entonces el ciclo de la corriente varía, en donde R2 es igual a BR2, lo mismo que hicimos con BR1, el voltaje en la resistencia número 2. Esa sería su anotación. De esa forma se escribe. Ahora, 10 voltios es igual a 23. Y terminamos con BR3, voltaje en la resistencia 3. Con esto podemos hacer una fórmula matemática y reemplazar cualquier valor de esa fórmula para hallar el voltaje en la resistencia 1, en la resistencia 2, en la resistencia 3. En la última fórmula de esta diapositiva hallaremos el voltaje en la resistencia 1, si tenemos los valores de las otras resistencias. Ahora continuamos con el análisis en lazo cerrado de fuentes independientes aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. En el circuito que vemos a continuación tenemos dos fuentes de corriente. Lo primero que tenemos que hacer es seguir el curso de la corriente como se encuentra en las flechas rojas. Entonces, como tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y una fuente de corriente 2 en paralelo con otra resistencia y todas están unidas por un nodo, entonces podemos ya sacar una sumatoria de corrientes, que eso es a lo que pertenece la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo sacamos la sumatoria de corriente? Ya sabiendo el curso de la corriente que toma cada fuente. Entonces, la corriente I1, como va de negativo a positivo,
sería una fuente que está entregando energía, entonces sería menos I1. La R1 se colocaría la corriente que pasa, esa misma corriente de I1 pasa por la resistencia R1, entonces diríamos que la corriente sería IR1 en su anotación, entonces sería menos I1 más IR1. Lo mismo hacemos con la fuente de corriente I2, pero como estaba al contrario, está absorbiendo energía, entonces esta es positiva. Y ya la última sería la IR2, como su anotación científica dice. Entonces ahí aplicamos la ley de Ohm. Segundo paso de la ley de Kirchhoff es aplicar la ley de Ohm a las sumatorias que hay, diciendo que IR1 es B sobre R1. Solo se aplica a las corrientes cuando las corrientes pasan por una resistencia. Y R2 sería B sobre R2, el voltaje que pasa por ese punto sobre R2. Ahora, solucionamos en el caso 3 el sistema de ecuaciones. Ya es despejar la fórmula y simplificarla para sacar el voltaje a un lado y poderlo hallar.